comisionado es, como yo digo, lo voy a presentar rápidamente, es el más joven de los órganos institucionales de Canarias. Se creó en el año 2004, en diciembre, y lleva justamente cinco años. Por lo tanto, todos somos noveles, porque nadie lleva en esto más de 5 años, ni en Canarias ni en España, porque estas leyes nuevas que nos incorporaron digamos, a la gobernanza europea, donde en Europa todos los países llevan al menos 10 años o 15 años de adelanto en la implantación de estas obligaciones de transparencia, pues empezaron a desarrollarse hace 5 años en España. Canarias fue la tercera o la cuarta comunidad que se incorporó con un órgano de garantía de la transparencia al control de la transparencia, y el comisionado, pues empezamos 2 o 3 personas. En este momento, ahora les presentaré a todas, somos cinco funcionarios más 2 becarios, más el que les habla, y fundamentalmente nos dedicamos, por una parte, la mayor parte, algunos de ustedes ya nos conocen porque resolvemos las reclamaciones de los ciudadanos contra denegaciones de información que realizan las administraciones públicas y también los colegios profesionales y las corporaciones de derecho público en cuanto a corporaciones de derecho público. Y en segundo lugar, y esto es la reunión que nos ocupa hoy, nos responsabilizamos de la evaluación de sus obligaciones de publicidad activa, es decir, de la información que, según ley, tienen que publicar y mantener actualizada en sus portales webs, tengan portal de transparencia dentro del portal, o sea, como señalado o no, pero eso es indiferente. La ley lo que obliga es a publicarlo en el portal. Es mejor para que la gente lo entienda que señalarlo específicamente, pero este sería nuestra gran segunda misión. Y para ello, pues, como veremos a lo largo de la mañana, pues creamos una herramienta de colaboración que se llama T-Canaria, que corre en nuestra sede electrónica, que les permite a ustedes, es una creación novedosa en base a una metodología nacional, pero que desarrollamos en Canarias, que les permite a ustedes primero autoevaluarse, ver en qué medida están cumpliendo las obligaciones que establecen las leyes, y ya les permite autoevaluarse, les permite ver dónde tienen las ausencias informativas, les permite completarlas, y una vez que las han completado, presentan la declaración, como quien dice, la declaración de la renta transparente, como antes presentábamos el padre, y automáticamente con eso tienen una puntuación en el índice de transparencia de Canarias, ¿no?, que creamos. Eso nos ha demostrado, al menos en los 4 años que lo venimos haciendo, que ha producido una cierta mejora en el nivel de los sujetos obligados a declarar. En este año, por primera vez, se les emplaza a ustedes, porque nosotros habíamos empezado, dado que al principio, ya les digo, éramos 2 personas, conmigo y yo, hemos ido ampliando los funcionarios que están en el comisionado, que, como saben, creo la mayoría de ustedes, físicamente estamos dentro de la sede del Parlamento de Canarias. Somos un órgano dependiente del Parlamento, como lo es la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común o el Consejo Consultivo, pero como nos nacimos tan chicos y nacimos en unos momentos todavía de pobreza, saliendo de la crisis anterior, pues no tenemos propia sede, sino que estamos en el propio Parlamento. Entonces, lo que les decía era que a ustedes les incorporamos 4 años después, es decir, en teoría les podríamos haber llamado hace 4 años, pero no teníamos medios y empezamos por aquellas instituciones que pensábamos que tenían más obligación que ustedes, que son el Gobierno de Canarias, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos, las 2 universidades y todas sus entidades dependientes, que suman en total 340, ¿no? Y prácticamente a lo largo de 3 años hemos conseguido que prácticamente el 85% de ellas, es decir, 270 entidades del año pasado, pues rindieran cuentas, se autoevaluaran y cargaran nuestro sistema. Porque les hago esta introducción para colocarles en situación, ¿no? En este año hemos hecho, diríamos, de los sujetos obligados por la ley, que me imagino que ustedes habrán, de cara a esta reunión, y desde que recibieron nuestra carta, pues habrán tenido curiosidad un poco en conocerla. En el artículo 2 de la Ley Canaria, de los sujetos obligados, en el artículo 2 se describen todos los sujetos públicos o semipúblicos, como son ustedes, y los corporaciones de hecho público son los últimos del artículo 2, los últimos de los sujetos públicos o semipúblicos que estaban obligados o sea, que hemos incorporado a nuestro sistema, ¿no?
Y también hemos incorporado este año, que los convocaremos el próximo miércoles, a los 97 entidades públicas o privadas que han recibido del Gobierno de Canarias más de 60.000 euros. Se lo digo porque algunos de ustedes puede que hayan recibido también la carta como entidad subvencionada. Se lo decíamos en la carta. Si han recibido más de 60.000 euros, bastará con que hagan su autoevaluación como colegio profesional, no tendrán que responder 2 veces a nuestras demandas, sino bastará con que simplemente se den de alta como colegio profesional o como Cámara de Comercio, que había alguna por allí, y diríamos, evalúen su transparencia como colegio. No hará falta que se den de alta en el otro censo, que es el de entidades subvencionadas, y vuelvan a presentar de nuevo otra declaración como entidad subvencionada. Y ya con esto les voy a darles paso a la gente de mi equipo para que siga esta reunión. Y solamente les voy a pedir que, bueno, que al término de cada intervención global, las personas que quieran hacer alguna pregunta concreta que les haya suscitado la intervención que acabe, pues lo digan para hacer un pequeño turno, para que no sea esto un rollo solamente hablando nosotros, y atendemos sus preguntas. Y en cualquier caso, si lo que prefieren es que se queden las cosas grabadas para el final, pueden utilizar el chat que tienen ustedes también para escribir cuestiones que tienen ustedes accesible, de forma que al final respondamos una por una. Natalia estará al tanto de recoger sus preguntas y las replanteará para todos al final, ¿no? Y sin más preámbulos, les voy a pasar, antes de las primeras preguntas, les voy a presentar a la gente al equipo del comisionado. El más antiguo de todos ellos es, como yo, es un sesentón como yo, es el más canoso de todos ellos, se llama José, como yo también, se llama José María Vázquez, es el jefe de servicio de evaluación del comisionado. Saluda para que te digan. Me presento, pues soy yo, José María. Ella es José María. A su lado está Teresa Casanova, que es la jefe del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, que es la responsable de esto, de las reclamaciones que nos presentan los ciudadanos frente a denegaciones de información que le realizan las instituciones o las corporaciones de derecho público. A su derecha está Natalia del Castillo, que es periodista de profesión, es becaria desde hace 2 años, está con nosotros, y va a ser un poco la que está en el control de las preguntas y respuestas y en el control del sistema. Debajo está, saluda Natalia, bueno, para que te conozcan, porque claro, las presento, pero no sé si levanta la mano, lo mismo que Teresa. Teresa, preséntate. Bueno. Debajo está Clara Rodríguez, que fue durante años becaria con nosotros y ahora ya es asesora técnica en materia precisamente de evaluación y control de la transparencia. Hola. Ahí está, luego hablará ella, la que en teoría tiene más que hablar de esta reunión. Debajo veo a Esther Martín, que trabaja con Teresa fundamentalmente, pero bueno, aquí todos también trabajamos en todo, en derecho de acceso, y me falta de ver a Ivana, que no sé para dónde está. Ivana. Aquí estoy. Que también trabaja en derecho de acceso. Ahí aquí estoy. Con sus cables colgando de las orejas. Sí. Y luego tenemos otro becario que no está en este momento, se llama Abel, que es un becario que es informático, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, ¿alguna pregunta antes de pasar a José María? Bueno, perfecto. Pues les dejo con José María Vázquez, que les va a explicar un poco cómo nació el Índice de Transparencia de Canarias y cómo creamos esta herramienta que ya les digo es novedosa en España y permite manejar con muy poco personal, con muy pocos medios, en declaraciones hasta ahora de 430 sujetos obligados, y a partir de este año, con ustedes, que son 60 y pico, que no es 67 creo, que no se lo dije antes, más las 487 entidades subvencionadas de más de 60.000, pues vamos a llegar casi 1.000
declarantes de la transparencia, y esperemos que en los próximos años lo incorporemos a más gente, que fundamentalmente a aquellos que son seleccionados por cabildos y grandes ayuntamientos. Sin más, les dejo con José María Vázquez. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya se me oye claro, ¿no? Bien, soy José María, como les dijo antes el comisionado, soy el jefe de servicio de evaluación y control de la transparencia y, por tanto, el encargado, en última instancia, bueno, en última instancia el comisionado, pero previamente hacer las propuestas de la evaluación de la transparencia conforme a la ley. Bien. Ya Daniel se ha explicado bastante en el tema, yo voy a centrarme rápidamente en una pequeña evolución de cómo hemos ido gestando este tema. La ley es una ley compleja, no es una ley sencilla de entender, al menos en una primera introducción, pero que nos permite determinar, por un lado, quiénes son los obligados a evaluación, y por otro lado, cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de los sujetos. La ley obliga a que se evalúen todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas, pero con una intensidad diferente en función de su naturaleza jurídica. La entidad que más obligaciones tiene es el Gobierno de Canarias, como a ustedes no se les escapa. De ahí vamos descendiendo en obligaciones. Los cabildos tienen menos, los ayuntamientos tienen menos, los entes dependientes de esas administraciones van teniendo menos, y ustedes, como los últimos sujetos obligados del artículo 2, apartado 2 de la ley, el 2.2d, sois los que menos obligaciones tienen dentro del bloque de sujetos públicos. Y luego ya entraríamos en el bloque de las entidades privadas, que tienen menos obligaciones y están referidas fundamentalmente a las actividades que tienen subvenciones de las administraciones públicas. ¿Cómo organizamos nosotros esto? Esto lo organizamos teniendo por un lado en cuenta el censo de obligados y por otro lado teniendo en cuenta los mapas de obligaciones que asociamos a cada entidad. En el año 2015 solo nos presentaron, teníamos un censo de 389 entidades y solo nos presentaron 37 entidades su evaluación de transparencia. Fueron los comienzos y no había muchas posibilidades y la tapolla en la ley era bastante desconocida. El año pasado, fue ido evolucionando, y el año pasado ya nos respondieron de un censo de 340 entidades, nos respondieron 278, o sea, todas las administraciones principales, gobierno, los 7 cabildos, los 88 municipios, las 2 universidades canarias y 180 entes dependientes de todas ellas, empresas públicas, fundaciones, consorcios, organismos autónomos, todo ese tipo de entidades. Y este año, como les ha dicho Daniel, vamos a ampliar la evaluación de la transparencia a las corporaciones de derecho público, entre las que están los colegios profesionales y las cámaras oficiales de comercio, que hay alguna cámara por aquí también representada, y vamos también a extenderla a las 485 entidades privadas que recibieron subvenciones, más los 12 corporaciones de derecho público, por eso hace 497, que han recibido subvenciones por importe de más de 60.000 euros. Centrándonos en lo que a ustedes les afecta, que es el mapa de obligaciones, voy a compartir pantalla ahora para que vean el mapa que hemos preparado para que tendría que confeccionar. Este es el mapa que tenemos previsto de obligaciones que deberían ustedes de tener en su portal de transparencia. Lo están viendo, ¿no? En primer lugar, en materia, aquí tienen 3 columnas, tipo de información, según la ley 12/2014 de transparencia de Canarias, la categoría de la información y las informaciones. Pues, tendrían que publicar información institucional, normativa aplicable a la entidad, información relativa a las funciones que desarrolla la entidad, información
organizativa, organigrama de la entidad y órganos de gobierno, de dirección de la corporación. Organizativa, perfil y trayectoria de los responsables de los órganos. No pedimos la retribución, sino que un poco de información sobre ello. En cuanto al personal de libre nombramiento, gerentes, directores, personal directivo, perfil y méritos académicos, servicios y procedimientos, registro de actividades de tratamiento de datos personales, que como ustedes saben fue una obligación que se introdujo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. En materia de contratos, bueno, pues lo típico, la denominación y objeto de los contratos, duración, importe de licitación, importe de adjudicación, procedimiento utilizado. Se refiere a todos los contratos sujetos a derecho administrativo, no los contratos privados que haga el colegio. En materia de convenios y encomiendas de gestión, lo mismo, prácticamente lo mismo que cada contrato. Y por último, bueno, las ayudas y subvenciones que hayan podido recibir, o sea, su importe, calidad, descripción de la actividad y administración que se las concedió. Y por último, en materia de derecho de acceso, que como decía antes Daniel, están ustedes sujetos también a no solo a publicidad activa, como están las entidades privadas que no tienen obligaciones de derecho de acceso, ustedes sí tienen también obligaciones de derecho de acceso. Bueno, pues 3 preguntas sobre quién es el órgano competente en materia de derecho de acceso en el colegio, si publican las resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal y, por último, la información estadística sobre las resoluciones de la solicitud de derecho de acceso. Digamos que estas 36 obligaciones son las que, en principio, cuando ustedes entren en los cuestionarios, que le va ahora a explicar la compañera Clara, tendrían ustedes que ir apuntando las URLs de dónde están publicando esta información. Bueno, ya para no extenderme mucho más, voy a darle paso a Clara Rodríguez. Una cuestión. ¿Sí? Una cuestión solamente. No. ¿Hola? No, solamente dos cuestiones breves, ¿no? Una para responder, por no dejar nada atrás, a una pregunta que ha dejado en el chat. Ya les decía que ahí se puede ir poniendo, si no quieren interrumpir las intervenciones, se pueden poner preguntas en el chat. Maika Mora, hablando de que su colegio, como no ha recibido mediadores de su grupo, y como no han recibido subvenciones, no entiende que no es sujeto obligado. Yo lo que quería decir antes es que los colegios profesionales son sujetos obligados en cualquier caso. La ley, artículo 2 de la ley, establece que los colegios profesionales son obligados en cualquier caso. No hace falta que reciban subvenciones o no. Si tienen la suerte de plantear una solicitud y que se la den, mucho mejor para el colegio y enhorabuena. Pero aunque no reciban ninguna subvención ni fondos públicos, en la medida que tienen funciones delegadas por las leyes de carácter administrativo y de carácter público, están recogidas en la ley de transparencia, no solamente la básica española del año 2013, sino en la canaria del año 2014, como entidades obligadas a la publicidad activa, que es lo que le está hablando José María, y ahora les va a hablar, pronto les hablará Clara, y al derecho de acceso. Eso en cuanto a respondiendo a Maika, ¿no? Si tiene alguna intervención luego lo comenta en el debate. Y luego respecto a las obligaciones que les ha pasado, se ha repasado muy por encima José María, quería decirles que eso, que en cualquier caso, esas son las obligaciones, porque hay las obligaciones mínimas, ¿no? Que habrá gente que tenga muchas más cosas publicadas, digamos, por respeto o por consideración, o porque sus asambleas de colegiados, perdón, o porque sus asambleas de colegiados se lo demanden. Y que, bueno, que esto es un mínimo, un suelo de transparencia, pero aquel que quiera publicar las cuentas de sus cuentas anuales, sus presupuestos, todos sus contratos, es decir, aquel que tenga una actividad interna del colegio más transparente, pues mejor, ¿no? Esto es un mínimo que establecen las leyes, pero que ya les digo que en cualquier caso puede ser mejorado por cada colegio y que en cualquier caso esperemos que sobre todo en materia de contratación y encomiendas, que es donde suele estar generalmente en muchos casos
diríamos, el núcleo central de la transparencia, pues que en cuantos más y mejor contratos y encomiendas publiquen, pues mejor, ¿no? Vale, entonces, mire, antes de que Clara les explique cómo cargar, fundamentalmente cómo dar cuenta de lo que les hemos comentado José María y yo, Teresa Casanova les va a hacer algún pequeño recordatorio, sobre todo para aquellos que no hayan nunca, algunos ya nos conocen, pero aquellos que nunca les hayan hecho preguntas o nunca hayan denegado, porque puede que haya alguno que siempre que le hayan preguntado a cualquier persona de la calle, no colegiado, los colegios tienen que responder a cualquier persona que les pregunte, sea de Tenerife, sea de Canarias, sea de España o sea de China. Les puede llegar una pregunta de China, que la ley de transparencia dice que es un derecho universal a la información que tienen todas las instituciones españolas. Entonces les dejo con Teresa Casanova y luego con Clara Rodríguez. Adelante, Teresa. Hola, muy buenos días. Soy Teresa Casanova. Como han dicho mis compañeros, soy la persona responsable en el Comisionado de Transparencia de resolver las reclamaciones que se presentan frente a la falta de respuesta, solicitudes de derecho de acceso o cuando el ciudadano o ciudadana que ha solicitado la información no está conforme con la respuesta que se le da. Nuestra ley de transparencia canaria, en su artículo 37, señala una serie de límites al derecho de acceso referidos que podrán limitar el acceso a la información, son referentes a la defensa nacional, relaciones exteriores, intereses comerciales, propiedad intelectual, etcétera, y en el artículo 38 se recogen los límites por protección de datos personales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el análisis de los datos que tenemos en el comisionado, los de 2018 lo pueden consultar en nuestro informe anual que tenemos publicado en la web y estamos trabajando ahora sobre los de 2019. El principal límite que se encuentran los ciudadanos cuando intentan acceder a información de las administraciones públicas o, como en el caso de ustedes, colegios profesionales, corporaciones de derecho público que están sujetos a la ley de transparencia en cuanto ejercen potestades, ejercen funciones administrativas, el principal límite es el silencio administrativo. Al ciudadano, a la ciudadana que está preguntando, no se le está dando una respuesta. Y entonces nosotros consideramos que es fundamental resolver este problema que tenemos y para ello entendemos que podemos utilizar dos vías. La primera es más bien interna vuestra de identificar lo que son solicitudes de derecho de acceso, porque muchas veces nos comentan que no se identifican bien y por eso no se responden y en los plazos que establece la ley. Así que indicamos en primer lugar identificar las solicitudes de derecho de acceso y después prestarle nuestra máxima colaboración en cuanto a la respuesta, porque sabemos que la ley de transparencia se ha implantado sin recursos y sin formación y muchas veces se encuentran frente a solicitudes de derecho de acceso que no saben cómo responder. Mi intervención es cortita porque interesa exponer todo lo relativo a la publicidad activa y cómo usar la herramienta del comisionado para hacer vuestra evaluación, pero sí decirles que pueden ilustrarse más con las resoluciones que tenemos colgadas en nuestra página, que hemos resuelto sobre reclamaciones frente al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, también de Santa Cruz de La Palma, Colegio de Veterinarios de Las Palmas y Colegio Oficial de Enfermería. Así como considero también muy ilustrativa la resolución 31-2017 del Consejo de Transparencia Estatal, que ha sido confirmada por sentencia 2218 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid, y es muy ilustrativa en cuanto a todas las obligaciones, tanto sobre derecho de acceso como publicidad activa, tienen las corporaciones de derecho público sometidas a la Ley de Transparencia en virtud del artículo 2.2 de la Ley de Transparencia Canaria. Muchísimas gracias. Y ahora sí, damos paso a Clara, que va a exponer todo lo relativo a publicidad activa. Hola a todos, buenos días, soy Clara. Antes que nada, ¿se escucha bien? Porque a veces el ventilador del ordenador hace mucho ruido. ¿Lo oyen bien? Voy a compartir, sí, se escucha bien. Voy a compartir, gracias, la presentación que tengo preparada.
Entonces, para empezar, recordarles lo que ha dicho ya el comisionado. La Ley 12/2014 es la Ley Autonómica de Transparencia en Canarias y define al comisionado como el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso. Y posteriormente, la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias le confiere carácter estatutario. Entonces ya no solamente es un órgano dependiente del Parlamento de Canarias, sino que entra a formar parte de lo que denominamos el bloque institucional estatutario del Parlamento. Entre las funciones del comisionado, pues tenemos la resolución de reclamaciones, como ha comentado Teresa, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicar información en Internet, la formulación de recomendaciones, el asesoramiento en materias de derecho de acceso y de transparencia de ciudadanos e instituciones y la evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de la ley. Entonces, ¿por qué evaluamos? Pues primero porque es un mandato legal, así lo establece el artículo 63 de la Ley 12, y luego porque también entendemos la evaluación como un método para mejorar. Nos gustan mucho estas frases de William Thomson Kelvin, que dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se acaba degradando prácticamente siempre. Entonces, ese es el principal motivo por lo que nosotros evaluamos también la transparencia, para mejorarla. Entre todos los sujetos obligados, como comentó también José María, pues ya estamos evaluando a prácticamente todas las entidades públicas, la administración pública de la comunidad autónoma, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades y todas sus entidades dependientes, además de las asociaciones que puedan constituir las administraciones públicas. Y luego hay otro conjunto de entidades que todavía no tenemos determinadas, entre las que están las corporaciones de derecho público, que este año vamos a empezar a incorporar. Empezamos con ustedes, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, etcétera, y con las entidades privadas que perciban ayudas y subvenciones superiores a 60.000 euros, como ya han comentado mis compañeros. En concreto de ustedes, pues tienen 36 obligaciones y todas estas obligaciones son las que se tienen que publicar en Internet, en el portal de transparencia, ya sea en un portal, en una página concreta determinada portal de transparencia o en un apartado dentro de la web del colegio que se denomine transparencia. Pero todas estas obligaciones tienen que estar publicadas y tienen que ser accesibles para la ciudadanía. Entrando ya en lo que sería materia y cómo estamos evaluando, el índice de transparencia de Canarias es cómo estamos calculando nosotros el nivel de transparencia y el grado de cumplimiento de la ley, y tiene varios indicadores. Primero, el ICIO, que es el índice de cumplimiento de la información obligatoria, y es la evaluación de cada una de las obligaciones de transparencia, cómo se está publicando cada una de esas obligaciones. Y luego está el indicador de cumplimiento del soporte web, que valora qué características tiene el portal de transparencia, si es accesible para cualquier persona, si está estructurado, etc. Esos dos indicadores se combinan y dan el indicador de cumplimiento en publicidad activa, que sería la parte obligatoria, digamos, del índice de transparencia de Canarias. Y luego, los primeros años que estuvimos evaluando en Canarias, nos dimos cuenta de que había algunas prácticas que se estaban llevando a cabo entre las instituciones que potenciaban la transparencia de las entidades, y creíamos que eran unas buenas prácticas y que se tenían que evaluar y, digamos, dar una puntuación extra a estas entidades. Y por eso creamos el indicador de transparencia voluntaria, que ahora mismo hay 6 buenas prácticas que se están evaluando y que veremos un poquito más adelante. Estos dos indicadores se vuelven a combinar y finalmente obtenemos el índice de transparencia de Canarias. ¿Y qué es lo que se valora en cada uno de los indicadores? Para el ICIO, es decir, para cada una de las obligaciones de transparencia, en este caso para cada una de esas 36 obligaciones, tenemos que comprobar primero el contenido, si es total o parcial, la forma de publicación desde el portal de transparencia, es decir,
si, por ejemplo, se publica la información directamente en ese apartado de transparencia o se manda fuera a otra página web y de qué manera se manda. La actualización es muy importante. Si estamos evaluando la transparencia que hubo en 2019 y estamos encontrando información de 2017, pues la actualización ahí hay que mejorarla, por ejemplo. La accesibilidad podría entenderse más bien como la usabilidad de la obligación, es decir, a qué nivel de profundidad está la información y cuánto tengo que navegar dentro de la web del colegio o de la corporación o dentro del portal para acceder a esa información. Y por último, la reutilización. Si, por ejemplo, los estatutos de una empresa pública se publican en un PDF que es escaneado, que no permite trabajar la información, pues es más difícil encontrar lo que se está buscando. Por ejemplo, los contratos. Esa es información que se puede publicar en formato Excel o en formato CSV, que permitan una cierta utilización y manejo de esos datos. Y luego, para lo que es el soporte web, valoramos el lugar de publicación, es decir, si está el portal de transparencia o ese apartado en una zona visible de la web para que pueda ser encontrado fácilmente. La accesibilidad web, evaluada según el Real Decreto de accesibilidad de páginas públicas. La estructura, es decir, cómo se organiza ese apartado o ese portal de transparencia, si es según la ley canaria, si es según la ley estatal, si tiene una estructura, una organización distinta o si no tiene ninguna estructura. Y por último, un buscador, es decir, que el apartado o portal de transparencia tenga un mini Google, digamos, dentro de este portal para poder ayudar al ciudadano a encontrar la información que está buscando. Estos dos indicadores se combinan, el 70% de la información, es decir, las obligaciones de publicidad activa tienen mucho peso dentro del índice de transparencia, luego el 30% del soporte web se combinan y obtenemos el indicador de cumplimiento en publicidad activa. En cuanto a la parte voluntaria, a la transparencia voluntaria, estamos valorando estas 6 buenas prácticas. Primero, que la entidad haya evaluado un informe anual sobre su propia transparencia. Veremos luego que si hacen la autoevaluación en la aplicación T-Canaria, podrán descargar una serie de informes que combinados pueden actuar como informe anual de transparencia de la entidad. Luego también valoramos que tengan una ordenanza, un reglamento, un protocolo o una instrucción en materia de transparencia, no solamente sobre publicidad activa, sino también sobre derecho de acceso. Valoramos que dentro de ese portal o de ese apartado de la web se informe al ciudadano sobre la propia transparencia y las leyes que afectan al colegio o a la corporación. Valoramos también que tengan un sistema de medición de las visitas a ese portal de transparencia o a ese apartado para que sepan qué información atrae más a la ciudadanía, qué información a lo mejor están perdiendo más visibilidad, que conecten también el apartado o portal de transparencia con el comisionado para que la ciudadanía sepa que si no recibe respuesta a las reclamaciones a las solicitudes que presentan, pueden reclamar al comisionado. Y finalmente valoramos también la colaboración con el comisionado. En el proceso de evaluación que estamos ahora mismo, hay un periodo ordinario, que es en el que estamos ahora. Es posible que después se den algunas prórrogas y cuanto antes se respondan y se remitan los cuestionarios, mayor puntuación tendrán en este punto. Es importante también tener en cuenta que la transparencia voluntaria no va a bajar nunca la puntuación del indicador obligatorio. Simplemente es una puntuación adicional para subir puntos, pero jamás les va a bajar la puntuación del indicador ICPA. ¿Y cómo vamos a evaluar todo esto? Pues a través de la aplicación T-Canaria. En 2017
aprobamos mediante la resolución del 22 de diciembre, aprobamos la aplicación T-Canaria. Y hasta ahora, pues ha permitido la colaboración con el comisionado de 490 usuarios, más los 2 becarios que están ahora mismo en el comisionado, las 2 administrativas, José María y yo. Y gracias a esta colaboración y a ese trabajo de esos 490 usuarios, hemos podido llegar a los resultados que tenemos y hemos podido ampliar la evaluación a tantas entidades, porque si no, solamente con nosotros habría sido bastante más complicado. ¿Cómo es el proceso de evaluación dentro de la aplicación? Pues consta de 6 fases. Las 3 primeras prácticamente son simultáneas y son en las que estamos ahora. La primera, el alta de todas las personas que van a trabajar dentro de la aplicación, si tienen permiso de carga, porque van a ser los que van a cumplimentar los cuestionarios, las personas luego que vayan a remitir o si son las mismas. Luego, la carga de esos cuestionarios y la remisión. Una vez termina la fase de remisión, pasamos a la evaluación provisional. Todas las entidades pasan al mismo tiempo. Comenzamos en el comisionado a evaluar todas las evaluaciones, todos los cuestionarios que se han remitido, y cuando termina la evaluación provisional, pasamos a la fase de alegaciones. También aquí todas las entidades pasan al mismo tiempo. En la fase de alegaciones, ustedes podrán, como dice la fase, alegar a todo lo que ha corregido el comisionado, pero también podrán añadir más información, modificar todo lo que ustedes consideren dentro de los cuestionarios y, por supuesto, en el portal de transparencia. Y, finalmente, una vez presenten las alegaciones, comenzamos la evaluación definitiva y se terminaría todo el proceso. Y para que vean un poco antes de finalizar la presentación, durante los últimos 3 años, para que vean la evolución de todas las entidades, en la comunidad autónoma, por ejemplo, en el primer año tuvo un 7,69, ya el año pasado tuvo un 9,04, los cabildos en media han subido también las puntuaciones, los ayuntamientos también, el año pasado bajaron un poquito, pero en general la progresión es positiva, y también las universidades. Y para que vean los resultados del año pasado, pues al final quedaron 62 entidades incumplidoras de las 340 y todas las demás se clasificaban como en la transparencia. Es un proceso que al principio, voy a volver a la Perdón, Clara, sí. ¿están viendo ustedes los datos de las tasas? Porque yo me he quedado en una sola, en los últimos de los que hablabas no lo estaba viendo yo. ¿Lo estaban viendo los restantes, José Tere? ¿Los demás? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Perfecto, sigue Clara. Bueno, el proceso al principio puede parecer demasiado muy grande, como empezamos con esto de la transparencia, pero es un camino, digamos, a largo plazo, y verán que en cuanto ya empiecen y sienten las bases para enfrentar el portal de transparencia y sobre todo la evaluación dentro de la aplicación, verán que en los años siguientes va a resultarles muchísimo más sencillo que en este primer año. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la metodología? ¿No? De acuerdo, entonces voy a pasar ahora a explicarles cómo trabajamos dentro de la aplicación. ¿Alguno ha visto los videotutoriales que hemos puesto? Vale, ¿alguien ha entrado ya en la aplicación T-Canaria? Vale. ¿Nadie ha entrado en la aplicación T-Canaria? Vale, veo que Laura sí ha visto todos los videotutoriales. Perfecto, entonces voy a centrarme sobre todo en la aplicación para que
entiendan, es bastante sencilla e intuitiva, pero al principio puede ser un poquito, sobre todo empezar, difícil. Voy a compartir pantalla otra vez. Esta es la aplicación, está alojada en la sede electrónica del comisionado y para acceder tendrían que entrar aquí por carga, evaluación y evaluación del grado de transparencia. Lo primero que ven aquí son 4 botones. El primero en naranja ya les da acceso a los cuestionarios y los otros 3 son recursos para que ustedes puedan realizar la evaluación de manera, digamos, sencilla. El primero es un manual en PDF en el que se explica la metodología que les acabo de contar, un poquito más dura porque también contiene las fórmulas y todo eso, y luego cómo se trabaja dentro de la aplicación. Hemos creado unos tutoriales, unos tutoriales interactivos para que ustedes puedan ir trabajando dentro del tutorial, y, es decir, no es un vídeo que tengan que ir parando, sino que ustedes pueden ir trabajando dentro del tutorial y viendo toda la información que hay. Y luego el mapa de obligaciones aquí en la sede se descarga en formato Excel, pero si ustedes, por ejemplo, trabajan con LibreOffice, en la web del comisionado también lo pueden encontrar en ese formato. Y para trabajar el Excel es muy sencillo. Al principio se descarga en la primera página una tabla dinámica y para ir, por ejemplo, directamente al mapa de obligaciones de las corporaciones, seleccionando 2 veces en donde pone 36, pues verían todas las obligaciones que tienen que tienen ustedes como colegios profesionales. Y luego, para empezar en la primera fase, tienen las solicitudes que tienen que realizar para poder acceder a la aplicación. Las personas que vayan a trabajar dentro de la aplicación tienen que solicitar el alta como personas autorizadas. Lo que recomendamos es que sea la persona máxima responsable de la corporación la que cumplimente esta solicitud. Y en caso de que no sea esa persona, entonces el encargado que vaya a cumplimentar y a remitir los cuestionarios tendría que adjuntar un documento en el que esa persona máxima responsable la designa como persona autorizada ente canaria. Porque si es, por ejemplo, un empleado que vaya a cumplimentar los cuestionarios y realiza la solicitud, si no tenemos esa autorización del directivo, no podremos darlo de alta. Todos los cuestionarios, todas las solicitudes se firman con certificado digital. Entonces es necesario que tengan en el ordenador instalado tanto un certificado digital como el programa Autofirma. El certificado puede ser el del colegio o el de la Cámara de Comercio, puede ser el del propio empleado, cualquier certificado que sea válido y que hay muchas entidades que están teniendo problemas en estos meses porque se les han caducado los certificados, pero es necesario que el certificado sea uno que esté válido y que esté digamos, que no esté caducado para poder firmar los cuestionarios, las solicitudes. Y luego la remisión de los cuestionarios también se firma electrónicamente. Entonces, por eso es necesario que tenga un certificado y el programa Autofirma instalado en el ordenador. Y luego ya podemos entrar en los cuestionarios. Yo ya he accedido yo con mi certificado a la aplicación. Y lo primero que les voy a mostrar es la aplicación de Canarias, son las fechas de la evaluación, para que tengan en cuenta sobre todo cuándo va a finalizar cada una de las fases y que no se queden sin remitir los cuestionarios. Porque aunque ustedes carguen cada uno de los formularios con la información, si no los remiten, nosotros no vamos a poder evaluarlos. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta sobre todo la fecha final para que no se queden sin remitirlos. Y comentarles aquí también que la fecha que aparece
de finalización de cada una de las fases no incluye este día, es decir, la fase de carga no va a terminar el 19 de junio, sino el 18 de junio a las 12 horas de la noche. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ya el 19 no van a poder remitir los cuestionarios, la aplicación se los va a bloquear. Entonces, es importante que tengan estas fechas claras. Y luego, si se da alguna prórroga, también verán aquí tanto la fecha de inicio como la fecha de finalización. Y luego aparecen las entidades para las que estamos dados de alta. En este caso, yo soy autorizada para 3 entidades. A ustedes prácticamente les aparecerá solamente el colegio para el que están autorizados. Si, por ejemplo, fuera una administración, pues podría aparecerla aquí tanto la propia administración como sus entidades dependientes. Y vemos que, por ejemplo, para el ayuntamiento, pues no tengo más acciones para el ayuntamiento porque ya he remitido los cuestionarios, los remití el pasado viernes, pero sí puedo trabajar con el Cabildo Insular o con la comunidad autónoma. Y tengo la opción de cargar los cuestionarios y la opción de remitirlos. Entonces, para cargar los cuestionarios, seleccionamos el botón naranja y ya directamente nos aparecen, en este caso, los 4. El de transparencia sobre el coronavirus, ustedes no lo tendrán que cumplimentar. Este es únicamente para las administraciones públicas y sus organismos autónomos. Entonces, los colegios profesionales y bueno, las corporaciones de derecho público no tendrán que cumplimentar este cuestionario. Únicamente tendrán que centrarse en los otros 3. El cuestionario general de transparencia, el de derecho de acceso y el de publicidad activa. Y porque les decía antes que el primer año es un poquito más complicado, pero ya los siguientes serán más sencillos, porque tendrán la opción de comenzar la evaluación del año que viene con la información de la de este año. Entonces podrán precargar todos los resultados de este año el año que viene y simplemente tendrán que actualizar las fechas de cada una de las obligaciones, comprobar que los enlaces no se han roto y ese tipo de comprobaciones, pero no tendrán que recargar y autoevaluarse completamente con todos los cuestionarios. Entonces, el proceso se simplifica bastante. Pasamos al cuestionario general. Este es un cuestionario muy sencillo, son 55 preguntas clasificadas en varios bloques y es como si fuese, la primera vez que lo hicimos fue un formulario de Google Form y por eso pues hemos intentado mantener esa forma aquí en la aplicación y es bastante sencillo. Son preguntas de sí o no o de contestación sencilla y luego sí que en muchos casos se pide que indiquen una URL. Por ejemplo, en este caso preguntamos si la entidad ha aprobado un reglamento o una ordenanza de transparencia y pedimos la URL donde esa ordenanza está publicada. En este cuestionario están esas 6 buenas prácticas esas 5 buenas prácticas que se colaboran, que se evalúan. La colaboración con el comisionado se valora en función de la fecha en la que se remite, entonces eso no está en este cuestionario, pero a partir de aquí pueden tener la puntuación del indicador de transparencia voluntaria. Luego, en el cuestionario de derecho de acceso, este es un poquito, digamos, es el más estadístico de todos, porque sobre todo lo que pedimos son los números de solicitudes y las estadísticas que están teniendo. Entonces, lo primero que preguntamos es el plazo medio de resolución de las solicitudes que han recibido en días, y luego les pedimos que las clasifiquen por estado de tramitación, que serían todas las filas, y por tipo de información, que serían todas las columnas. Fíjense que al principio pedimos el número de solicitudes del año pasado, es decir, en este caso, que estamos evaluando 2019, pendientes en 2018, y luego las que hayan podido recibir en 2019. Y luego, a la suma de estos dos valores, les pedimos que la clasifiquen según el estado de tramitación, si han sido inadmitidas, si han sido estimadas, desestimadas o si han quedado finalmente pendientes.
Fíjense que tenemos 2 veces el total de solicitudes a resolver. Lo estamos calculando 2 veces. Este cálculo está hecho adrede porque el primer cálculo lo hacemos a partir del número de solicitudes pendientes de años anteriores y las recibidas en el año que se está evaluando, y el segundo total de solicitudes lo estamos calculando según el desglose posterior que se realiza. Entonces, si estos dos valores no coinciden, tanto en el total general como por cada tipo de información, la aplicación va a bloquear la remisión y no les va a dejar presentar los cuestionarios hasta que se resuelva el descuadre que tengan en este cuestionario. Entonces, para evitar que cuando lo vayan a remitir tengan demasiados números y sea complicado ver el descuadre, les recomendamos que vayan comprobando cada vez que vayan introduciendo información las estadísticas, para que al final no tengan demasiados valores. Y ya por último, el cuestionario de publicidad activa, que este sí que es el más complicado, digamos el más largo de cumplimentar, sobre todo porque tiene todas las obligaciones de publicidad activa. La estructura del cuestionario pues, se clasifica en 4 pestañas. La primera de las obligaciones, aquí están todas las obligaciones de publicidad activa, en este caso para una corporación aparecerían las 36 obligaciones clasificadas en sus tipos de información. En la del soporte web aparecen directamente los criterios que se valoran para el soporte web. Luego tenemos una pestaña de los resultados según la Ley 12/2014, que es la Ley Canaria, y luego una pestaña de resultados con la Ley 19/2013, que es la ley básica, digamos, estatal. No significa que haya que realizar 2 veces la evaluación, sino que con una vez que se haga, vamos a poder tener el valor o el resultado de las 2 leyes, porque los mapas de obligaciones están configurados, están conformados de tal manera que todas las obligaciones de la ley estatal están incluidas en los mapas, incluidas en las mapas de obligaciones. Entonces, con una sola evaluación se pueden tener los indicadores de las 2 leyes. Sobre todo si más adelante se hacen pues, comparaciones a nivel nacional, pues puedan tener esos indicadores. Para las obligaciones, que es la parte más dura, por decirlo así, en primera tabla se les muestra el número de obligaciones que tiene cada uno de los tipos de información, las respuestas que ustedes van introduciendo, el porcentaje de cumplimiento y tienen la posibilidad de autoevaluarse. Y luego, para futuras fases, pues verán aquí los comentarios que realice el comisionado en las evaluaciones. Accediendo a través del botón naranja, vemos las categorías en las que se divide cada tipo de información. En este caso, para los cabildos insulares, el tipo de información institucional tiene 3 categorías: información general, miembros electos y actas y acuerdos. Y cada una de estas categorías tiene 3 obligaciones, 6 obligaciones y 3 obligaciones. Esto sobre todo es para que sepan qué es lo que tienen que hacer dentro de cada tipo de información y no se pierdan, porque sobre todo en contratos que tienen muchas obligaciones, en convenios y encomiendas también tienen muchas obligaciones, pues para que se puedan situar dentro del cuestionario. Para acceder a las obligaciones simplemente desplegamos la categoría y ya nos aparecen todas las obligaciones. La estructura para todas ellas es siempre la misma. Se preguntan las URLs donde se publica esa información, si es en el portal o en el apartado de transparencia. Recomendamos poner la URL de la web y no la URL del PDF que está colgado en la web, porque si el año que viene actualizan ese PDF en el portal de transparencia, la URL ya no les va a servir. Entonces, para que no tengan que estar comprobando todas las URLs el año siguiente, les recomendamos que pongan la última URL de la web o del portal de transparencia. Y luego tienen la posibilidad de autoevaluarse con los contenidos con los criterios de
evaluación que les comenté antes. El contenido, si es total o parcial, la forma de publicación, si es directa o indirecta. La actualización no tienen que puntuarla ustedes, sino que directamente con las fechas que coloquen se va a valorar la actualización. Lo mismo ocurre con la accesibilidad, no tienen que valorarla ustedes, sino que con el número de clics que ustedes indiquen se valora la accesibilidad. Y la reutilización, en función del formato en el que se está publicando la información. También ven aquí otros dos criterios de los que no les hablé antes, que son la claridad y la estructura. Y ven que, bueno, no sé si lo ven bien, por defecto tienen 100 puntos. ¿Por qué hemos mantenido estos criterios? Para los indicadores canarios no se tienen en cuenta, pero para los indicadores estatales se están valorando porque los indicadores estatales se basan en la metodología de evaluación MESTA, que es la que en un principio también utilizó el índice de transparencia de Canarias. Entonces, para tener un marco común en todo el territorio nacional, tenemos que valorar también la claridad y la estructura, pero en Canarias, como son criterios bastante difíciles de objetivizar, decidimos quitarlos, entonces no estamos valorando esos criterios en los indicadores de Canarias, pero en los indicadores estatales sí se están teniendo en cuenta. Entonces, para valorar las obligaciones simplemente habría que colocar la URL y valorar los criterios. Por ejemplo, en esta URL consideramos que el contenido es total, la forma de publicación es directa. ¿A qué nos referimos con directa o indirecta? Vamos a pensar, por ejemplo, en contratos y pensemos que los estamos publicando en la plataforma de contratación. Si desde el portal de transparencia dirigimos a la plataforma de contratación al perfil de la entidad y a los contratos de la entidad, eso es una forma directa de publicar la información, porque el ciudadano directamente llega a la información. Pero si mandamos a la plataforma de contratación y la persona tiene que empezar a buscar y a pelearse con la plataforma para poder acceder al perfil de la entidad y encontrar sus contratos, eso es una publicación indirecta y se penaliza, se baja la puntuación si se publica de esa manera. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con directo e indirecto. Luego, las fechas de autorización, lo que consideramos, y también se considera en la metodología MESTA, es que una información está actualizada, sobre todo a ojos de la evaluación, si esta ha sido revisada o actualizada o publicada en el último trimestre del año que se está evaluando, que en este caso sería el último trimestre de 2019, pero también puede ser posterior. Lo que ocurre es que si la información, por ejemplo, ha sido publicada en julio y ahora estamos evaluando en mayo del año siguiente, la información no estaría correctamente actualizada. Y entonces, por ejemplo, vamos a colocar el 27 de abril de 2020. El número de clics, pues 1, 2 y 3 clics consideramos que tienen una accesibilidad buena. Ustedes saben, todos somos usuarios de Internet y si tenemos que llegar a 9, 10 clics para acceder a la información que estamos buscando, pues prácticamente abandonamos la búsqueda porque vamos a intentar también lo que valoramos con la accesibilidad y buscando que la información sobre todo esté a 1, 2 o 3 clics como máximo. Ya a partir de 4 se empieza a bajar la puntuación. Y la reutilización, como les comenté antes, hay información que es mucho más, está mucho más enriquecida si tiene formato que permita su utilización, su manejo, como por ejemplo los contratos o los convenios, por ejemplo, también, pues tienen, dan mucho más juego y permiten un mejor entendimiento de la actividad de la entidad si se publica en un formato que el usuario pueda trabajar. Entonces, por ejemplo, si se publica en CSV o en un ODS, formatos que además son reutilizables y que son libres, pues entonces la reutilización se valora con la máxima puntuación. Entonces, hemos valorado ya
todos los criterios y automáticamente arriba nos recuerda que tenemos que aplicar los cambios para poder grabar todo lo que hemos hecho. Tengan en cuenta que la aplicación no hace autoguardado, es decir, mientras ustedes van cargando los datos, no se va guardando automáticamente, sino que ustedes tienen que guardar esa información que están modificando. Entonces, la aplicación, cada vez que hagan un cambio, arriba les va a recordar que tienen que guardar esos cambios, y si no, al final de cada página tienen los botones de guardar y de aplicar. El botón aplicar les va a permitir registrar esos cambios que están introduciendo y continuar en la página en la que están, y el botón guardar los va a registrar y les va a llevar a la página anterior. ¿Vale? Si yo ahora, por ejemplo, le doy a guardar, me lleva directamente a la tabla de las obligaciones en la que estábamos antes. ¿Alguna duda hasta aquí? Voy a volver. Sí. ¿Hay algo? Clara, hay algunas preguntas del chat, por si quieres responderlas ahora, porque tienen que ver bastante con lo que has comentado. Vale. De Pelae. No sé si en plazo. Sí, se puede presentar en las prórrogas. Una vez ya fuera de, cuando se terminen las prórrogas, no se podría presentar. Entonces, se suelen dar entre 2 y 3 prórrogas normalmente al periodo ordinario, digamos, de presentación. Pero pasada la última prórroga ya no se podría presentar. Y tampoco se podría, si no se presenta en este periodo de remisión, ya luego tampoco se podría continuar el proceso, no se podría presentar en la fase de alegaciones, por ejemplo. Pensando en 2021... Mira, respecto a los certificados digitales, que pregunta también Peláez, voy a responder yo. Nosotros hicimos la consulta a nuestros desarrolladores de la aplicación informática y nos dijeron que eso no dependía de nuestra aplicación. Dependía básicamente de que, por un lado, la autoridad de certificación que emite el certificado, recuerden que pueden utilizar cualquier certificado válido en España reconocido por la administración, ya sea el certificado de Camerfirma, sea el certificado de la fábrica de moneda, firma digital, o sea, cualquier tipo de certificado. Entonces, si la autoridad de certificación le da vigencia a esos certificados, por un lado, y por otro lado, si el programa autofirma, que no es un programa tampoco del comisionado, son programas comunes de la plataforma de administración electrónica que nosotros reutilizamos y que dependen del Ministerio de Administraciones Públicas. Si el Ministerio de Administraciones Públicas y la autoridad de certificación le dan validez a los certificados, nuestra plataforma los va a emitir. Si el Ministerio de Administraciones Públicas y la autoridad de certificación no dan validez a los certificados, no podrían presentar la declaración de transparencia. Ahora bien, el comisionado también ha dicho que va a dar 15 días más desde la finalización del estado de alarma. Por tanto, en esos 15 días tendrían que tener el certificado renovado y presentar su declaración. Esos 15 días no son una prórroga, son 15 días más al periodo, digamos, ordinario, y después podría venir una prórroga. En cualquier caso, digamos, independientemente de los plazos y para su organización del trabajo, y más siendo este año la primera vez que lo van a cumplimentar, tengan en cuenta que el primer plazo acababa el 18 de junio y que al menos 15 días más va a haber. O sea, que para su organización del trabajo piensen perdón, este es el teléfono, que por lo menos hasta julio van a poder, trabajar, ¿no? Este año es cierto que otros años ha habido hasta 2 prórrogas,
pero no creo que haya este año más de 2 prórrogas precisamente porque los retrasos del coronavirus nos han retrasado un poco a todos. Y además tenemos, ya les digo, mil sujetos que validar, que corregir, que abrir periodos. Entonces, yo sí les puedo garantizar que hasta julio va a estar el sistema abierto, que aunque hayan, y por otra parte quería desasustarles un poquito, porque yo sé que cuando esto se ve por primera vez, pues parece demasiado complicado y me recuerda siempre a mí a cuando tenía que hacer la declaración del padre, que los mayores de ustedes la recordarán en Hacienda, que uno se pegaba horas rellenando campos, etcétera, etcétera. Y a medida que desde luego esto es mucho más sencillo que la declaración de Hacienda, muchísimo más de aquella, no que nos llegue ya cargada. Y por otra parte, lo que ocurre es que cuando no se conoce, pues al principio parece complicado, ¿no? Y por otra parte, también sepan que una vez que la hagan este año, el año que viene les va a aparecer precargada, como ocurre con el padre, que te mandan a casa ya la declaración casi hecha. Entonces, en este primer año es cuando tienen, perdón, en este primer año es cuando realmente tienen un poco más de trabajo o más trabajo. Una vez que lo carguen y por otra parte, generalmente al cargarlo siempre van a mejorar su web porque van a decir, hombre, esto me lo pide la ley y no lo tengo puesto. Y se van a acostumbrar, por como ha ocurrido por nuestra experiencia de otros años con otros sujetos, se van a acostumbrar a mantener ese dato en su web y actualizarlo al menos trimestralmente, si es posible. Hay datos que no hace falta actualizarlos trimestralmente, pero los que... Pero muchos de ellos que se pueden actualizar, sino entonces el trabajo realmente que les estamos pidiendo fundamentalmente es para este primer año, ¿no? Y este primer año les va a costar un poquito conocer el sistema, pero yo estoy seguro que después de este primer año que se familiaricen con nuestra sede electrónica, pues les va a costar mucho menos y les va a resultar más fácil. Y como decía Clara también al principio, generalmente como se van en primer término se van a autoevaluar a sí mismos, no van a verse sus propias, cómo están ustedes mismos, les va a servir para mejorar en general, ¿no? Incluso para mejorar no solamente su nivel de cumplimiento de la ley, sino la información que prestan a todos sus asociados o colegiados, porque son los mayores, estoy seguro, los mayores usuarios de sus portales. ¿De acuerdo? ¿Más cosas? Tenemos por aquí otra pregunta que me había saltado de Josué. Dice, si no tenemos ninguna solicitud, ¿qué ponemos en los días? Si no tienen ninguna solicitud, el cuestionario de derecho de acceso lo pueden dejar vacío y pueden remitirlo sin ningún problema. La aplicación no les va a bloquear la remisión. Pero si no tienen ninguna solicitud y responden el número de días, aunque sea poner 0, entonces sí que les va a permitir que les va a obligar, digamos, a poner más información. Entonces, si no tienen ninguna solicitud, perdón que estaba pasando el avión. Vale. Si no tienen ninguna solicitud, pueden dejar el cuestionario completamente vacío y remitirlo sin ningún problema. Más preguntas por aquí, pensando de María Belén. Pensando en 2021, ¿está establecido el plazo de presentación con carácter anual? No, los plazos se van abriendo, digamos, en función de cada año. Este año, por ejemplo, con el coronavirus teníamos pensado abrir en marzo, no pudo ser y hemos abierto en mayo. Así que pretendemos abrir siempre entre febrero y marzo, pero los plazos no están establecidos con tanta anterioridad. Contenidos en obligaciones y si no existe información a publicar, exacto. Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? El mapa de obligaciones es, digamos, un mapa a mínimos. Es lo mínimo que se tiene que informar en el portal de transparencia. Y aunque no haya información que aportar, aunque no se hayan formalizado contratos, aunque no se hayan celebrado convenios, el decir que no ha habido ninguno también es información que se está aportando. Entonces, lo que nosotros no recomendamos en ningún caso es dejar el hueco vacío de información, porque entonces si la entidad no responde, no
O sea, deja el hueco de información en el portal de transparencia y luego el ciudadano va a ver a otra entidad y ve que hay información, no va a saber por qué el que no responde o el que no está informando no está informando. Y a lo mejor es que realmente no tiene competencias o no ha celebrado contratos, no tiene convenios. Entonces, es importante que siempre se informe, tanto con la información que haya como si no hay información. Y si no tienen esa información, también en el portal de transparencia, voy a volver a una obligación, si están informando de que no tienen información que aportar, pueden marcar esta casilla que les estoy mostrando en pantalla. Que si publica que no existe información sobre esta obligación, marca esta casilla. Pero es importante que no dejen ningún hueco de información en lo que se refiere al mapa completo de obligaciones. La siguiente pregunta de Rosario Molina, ¿se les puede solicitar ayuda a la hora de empezar todo este procedimiento? Sí, claro. Pueden contactarnos a través del teléfono que tiene mi compañera Ivana, sino también a través del correo electrónico y a través de nuestros perfiles de Twitter también pueden contactar. Y sí que tengan en cuenta que ahora mismo hay muchas entidades que también están pidiendo ayuda, entonces a lo mejor tardamos un poquito en contestar, pero por supuesto pueden pedirnos ayuda en cualquier momento. Entiendo que y quizás no está, estoy leyendo la intervención de Carlota. De Carlota la voy a responder yo. A ver, Carlota, la información que le estamos pidiendo no es que tenga que estar en el colegio o en carpetas o en tal, tiene que estar publicada en la web. Por tanto, desde teletrabajo se copia la URL, se pone en el cuestionario y ya está. O sea, esta información tiene que estar publicada, no es información que haya que buscar en ningún sitio, o sea, sino que tiene que estar publicada en la web y como tal accesible. Y por tanto, no es casuística de cada colegio, o sea, realmente todos los colegios tienen que informar sobre todas estas obligaciones. Es cierto que muchos no han podido hacerlo hasta ahora o no sabían exactamente cómo tenían que hacerlo hasta ahora. Pero en principio, la función es que esté publicado en la web. Y una vez que está publicado en la web, se coja la URL. ¿Vale? Sigue, claro. Y la última, la pregunta de María Belén, de si los contratos son solamente del ámbito de la actividad pública. Efectivamente, la ley establece que los colegios, las corporaciones de derecho público, tienen que obligaciones de publicidad activa en lo que se refiere a su actividad sujeta a derecho administrativo, pero si quieren publicar más contratos lo pueden hacer, pero nosotros evaluaremos sobre todo los contratos que están en ese ámbito, en lo referente a su actividad pública. En la pregunta de Laura Ramírez, si por cualquier razón no se cumpliera con la autoevaluación en plazo, ¿podría haber sanciones? En principio no hay sanciones, nosotros no tenemos capacidad de sancionar. Lo que sí que hacemos es publicar los resultados. Cuando termina la evaluación, siempre sacamos lo que llamamos el ranking de transparencia en Canarias, que es la ordenación de todas las entidades por índice de transparencia, y elaboramos un informe de transparencia que se eleva al pleno. Entonces, no tenemos capacidad de sancionar, pero sí que los resultados son públicos. En este punto quería simplemente añadir dos cositas. Uno, como ha dicho Clara, hasta ahora en los 5 primeros años de la ley, el principal, refuerzo, no ha habido sanciones, ha habido premios. Y en ese sentido, también les quería decir que a los mejores si están por encima de puntuación de 7, ustedes serán reconocidos en el Parlamento, un acto público que vamos a hacer todos los años, si están por encima de 7, y podrán presumir de su nivel de transparencia, presumir en el buen sentido de la palabra,
no de presunto, sino de efectivo, en su página web diciendo, mira, hemos sacado más de esta nota y tenemos un sello de transparencia del comisionado. Por lo tanto, nosotros nos hemos fijado más en incentivar con la zanahoria más que con el palo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir, y también se lo digo ahora, que en el futuro no pueda haber, evidentemente, algún tipo de, no voy a decir sanción, pero sí de no beneficio o de inconveniente para los que aquellos colegios profesionales más opacos. Entre otras cosas, puede ocurrir que, por ejemplo, si no dan suficientemente publicidad sobre sus subvenciones o fondos públicos como lo emplean, pues en un momento determinado las administraciones digan, oiga, si, como además están obligados a eso, también por la regulación jurídica de ayudas y subvenciones, pues que digan, mire, de repente no le voy a poder renovar la subvención si usted no da cuenta cumplida en sus portales web de qué hace con las ayudas públicas. Y en último término, en el futuro, en el Gobierno de Canarias se está valorando en este momento el introducir en la ley una modificación puntual, porque este es uno de los fallos de la ley fundamentalmente, no pensando tanto en ustedes como en ayuntamientos, cabildos y gobierno, sobre todo, en introducir la posibilidad de multas coercitivas, fundamentalmente, más que a los que no está en este momento previsto, a los que no tengan, digamos, un portal de transparencia con un determinado nivel, más que a ellos, a aquellos que no respondan a los ciudadanos cuando les preguntan y sobre cuestiones a las que tienen derecho. Entonces, en ese ámbito sí que puede haber a corto plazo, no este año, pero a lo mejor el año que viene, algún tipo de medida coercitiva en ese sentido, porque generalmente las leyes, si no hay medidas coercitivas, ustedes saben bien que tienen un cumplimiento bastante más eficiente. Y en el caso de la publicidad activa, de los portales de transparencia, como les ha dicho Clara, fundamentalmente es el coste reputacional de aparecer muy deficientemente en la puntuación, o lo que es peor, no aparecer, sino pues, si simplemente dejan de dar cuenta de su transparencia, como les decíamos al principio, creo que fuera Clara la que los decía. El año pasado 60 entidades dependientes de las instituciones canarias, es decir, ninguna dejó de presentarse, ni ayuntamientos, ni cabildos, ni nadie, pero alguna institución independiente de ellos, sobre todo empresas pequeñitas, fundaciones muy, muy chicas, etcétera, que a veces casi ni tienen, muchas de ellas ni siquiera tenían web, para que vean lo pequeñas que eran, pues no se presentaron y sí aparecieron en una declaración formal ante el Parlamento, etcétera, como incumplidoras, ¿no? Como yo estoy seguro que a ustedes ninguno les va a querer aparecer en esa situación, pues hemos empezado hoy una colaboración que espero que sea fructífera y que sea larga en el tiempo y que en cualquier caso, a la vista sobre todo de que evidentemente ustedes están empezando este año y es más difícil que para otras administraciones que ya llevan varios años trabajando, pues muy posiblemente, como nos queda mes y medio, al menos mes y medio, pero por lo menos yo diría que 40 días por delante, pues si 3, 4, 5 personas de ustedes nos solicitan una sesión nueva, una apertura nueva de este estilo para resolver dudas, no duden que lo haremos, además de mandarles, como les decía al principio de la charla, para los que no hayan, se lo digo ahora, para los que no han llegado después, los materiales de la presentación, los tutoriales a que se ha referido Clara, que están ya en la página web, y este propio vídeo más resumido, para que no se lo traguen todos mis rollos, por ejemplo, esto lo podemos quitar perfectamente, este vídeo en sus contenidos más sustantivos, para que les pueda ayudar, si no a ustedes, a lo mejor a algún otro compañero que no haya podido estar en la charla y que quieran pasárselo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Más preguntas o intervenciones? ¿Sigues, Clara, pues? Continuamos con lo que quedaba del soporte web. Tarda un poquito en cargar este cuestionario porque es un poquito más pesado que los otros dos. En lo que se refiere al soporte web,
pues primero preguntamos por la accesibilidad. Para valorar la accesibilidad web, lo que tenemos en cuenta sobre todo es la declaración de accesibilidad de la página web, que es lo que es la forma de valorar, digamos, el cumplimiento del Real Decreto de accesibilidad. Entonces, esa declaración tiene que estar publicada en la web, tiene que estar accesible desde cualquier página de la web, y lo que hacemos es preguntar una serie de información que tiene que estar en esa declaración, y luego la fecha en la que ha sido actualizada o revisada. En cuanto al lugar de publicación, pues valoramos también dónde está ubicado ese apartado o portal de transparencia, si está oculto en la web dentro de una de las secciones o si está directamente en la página principal de la web para que la persona que vaya a buscar la transparencia pues pueda acceder directamente. La estructura, que valoramos sobre todo que esté organizado el portal según la ley canaria, para que si todas las entidades en Canarias tienen más o menos la misma estructura, pues entonces para el ciudadano es mucho más fácil encontrar la información que está buscando. Si cada uno tiene una estructura diferente, entonces es muy difícil, pues por ejemplo, encontrar los contratos o la información sobre el organigrama y los órganos de gobierno y las funciones que tiene cada uno. Entonces, intentamos que todas las entidades, o recomendamos que todas las entidades tengan el portal organizado según la ley canaria, y luego pues valoramos con menos puntuación si tienen otras estructuras. Por ejemplo, la ley básica, si siguen las rúbricas de la ley básica, si tienen otra estructura distinta, y ya si no tienen ninguna estructura, sino que simplemente se va colocando la información sin ningún orden, pues entonces ya sí que no se da ninguna puntuación. Y finalmente el buscador, que dentro del apartado, como les mencioné antes, que tenga un mini Google para poder buscar más fácil. La típica función de control F dentro de un PDF, pues lo mismo en el portal de transparencia. Y ya una vez mientras se van evaluando y van guardando los datos, pues la aplicación les va mostrando los resultados. Fíjense que para los indicadores canarios tenemos el indicador de cumplimiento de la información obligatoria, que es el indicador que sale de las obligaciones, el indicador del soporte web, que es el que sale de la segunda pestaña, el ICPA, que es la combinación de los dos anteriores, la transparencia voluntaria, que sale del cuestionario general de transparencia, y luego el índice de transparencia de Canarias, que sale de los dos últimos. Y luego tienen también, para que lo puedan ver de manera un poco más visual, les va dando un gráfico de cumplimiento y de puntuación de cada uno de los tipos de información. Es un gráfico interactivo y, por ejemplo, aquí aparece institucional. Si la queremos quitar, pinchamos encima y desaparece el gráfico. Y luego, en la pestaña estatal, pues solamente aparecen los 3 primeros indicadores, porque la transparencia voluntaria es una singularidad, digamos, aquí en Canarias, no está estandarizado a nivel nacional, entonces solamente tendrán en esta pestaña los indicadores, los 3 primeros indicadores. Y esto sería en cuanto a la fase de carga. Lo que les comenté también antes de los borradores de cada uno de los cuestionarios, los pueden descargar en los 3, en la pestaña borrador. Se les va a abrir un PDF que va a tener todos los resultados de cada uno de los cuestionarios y la unión de cada uno de los PDF. No sé si lo están viendo. ¿Lo ven en el borrador? Vale. Entonces, la unión de los 3 PDFs de los 3 cuestionarios es lo que nosotros consideramos el informe, o sea, se podría considerar el informe anual de transparencia. También ustedes pueden elaborar un propio informe y adjuntar, si quieren, los PDF o solamente las gráficas o los resultados, lo que ustedes quieran, pero también tienen que tener en cuenta que para valorar la transparencia voluntaria, sobre todo el informe anual, no vamos a puntuar si el informe, por ejemplo, en este año que vamos a evaluar el 2019, se refiere al 2017 o al 2018. Entonces, el informe anual
siempre va a ser o siempre vamos a valorar el que se refiere al año que estamos evaluando, no al anterior. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y ya una vez terminamos de cargar y cumplimentar, volvemos al menú de entidades, donde están las entidades para las que tenemos acceso, y ya podemos remitir los cuestionarios. Vamos a ver si no me bloquea la remisión. Exacto. En los videotutoriales, si acceden al de la remisión, verán que al principio no me permitía remitir los cuestionarios, porque había incidencias entre las respuestas. Los 3 cuestionarios tienen conexiones entre sí, se repiten algunas respuestas, algunas preguntas, y si las respuestas no coinciden, la aplicación va a bloquear la remisión hasta que se arreglen esas incidencias. Luego también, por ejemplo, si no coinciden los números en el cuestionario de derecho de acceso, también va a bloquear la remisión. Si, por ejemplo, en el cuestionario de publicidad activa se responde que tienen publicada la declaración de transparencia, la declaración de accesibilidad, y no indican la URL, les va a bloquear la remisión también. Hay una serie de incidencias que si se producen va a bloquear la aplicación, la remisión, y no van a poder presentar los cuestionarios hasta que los arreglen. Entonces, pero en este caso no tenemos ninguna incidencia, entonces podemos continuar el proceso. Podemos adjuntar siempre un documento de máximo 100 megas a la remisión, y para presentarlo simplemente habría que firmar y enviar. Y el procedimiento es muy sencillo, simplemente ir firmando y aceptando las condiciones que aparecen. Recuerden que se firma electrónicamente con certificado digital y tienen que tener el programa Autofirma instalado en el ordenador. Si no, exacto. Entonces, si no, no van a poder presentar los cuestionarios. ¿Y por qué les recomendamos también que se descarguen los borradores? Porque si volvemos a la página de entidades, para la entidad del ayuntamiento en pruebas, presenté la remisión el viernes y no puedo ya acceder a los cuestionarios. No puedo ver lo que contesté hasta que se abra la fase de alegaciones. Entonces, para que tengan las respuestas y puedan comprobar qué es lo que remitieron hasta que se comience la fase de alegaciones, por eso les recomendamos que descarguen los PDF, porque si no, no van a tener ningún dato hasta que se abra la siguiente fase. Y hasta aquí sería todo lo que pueden hacer ahora mismo. Luego la fase de alegaciones es muy parecida a esta fase. Tiene algunas diferencias, sobre todo porque si van a presentar alegaciones, los cuestionarios se van a cargar con la revisión que nosotros hagamos, y entonces ustedes van a alegar sobre la revisión que nosotros hemos hecho. Entonces la visualización es un poquito distinta, pero el proceso de carga es igual. Pueden evaluar o autoevaluarse, digamos, la información que están introduciendo, y también tienen que remitirlo, y el proceso es exactamente igual que como es ahora. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, creo que hay alguna. Hay dos preguntas pendientes de responder, Clara, una de Gerencia COF y la otra de Laura Jiménez. Las tienes ahí visibles, ¿verdad? Exacto. La pregunta de Jorge Román, lo que recomendamos es que tengan la misma estructura del mapa de obligaciones. Es decir, ustedes en el mapa de obligaciones, creo que lo tengo aquí abierto, los colegios profesionales, voy a filtrar únicamente por colegios profesionales para que los vean. Tienen obligaciones de institucional, organizativa, personal. Entonces, lo que recomendamos es que organicen el portal de transparencia según estos tipos de información, es decir, que haya una carpeta o un apartado para cada uno de estos tipos de información. Y con eso estaría organizado según la ley canaria.
Exacto, el documento puede ser el mapa de obligaciones que les acabo de mostrar. Otra recomendación para el mapa de obligaciones, aquí teníamos todas las obligaciones de los colegios profesionales. Una práctica que es habitual, sobre todo entre las administraciones, es en el mapa de obligaciones definir, bueno, primero identificar qué información ya está publicada y qué información faltaría por publicar, dónde está publicada esa información, si es en la plataforma de contratación, si es en la base de datos nacional de subvenciones o si es en el apartado de quiénes somos de la web de la entidad, que también puede ser. Entonces, identificar qué se publica y qué falta, dónde está, y luego qué departamento o qué área de la entidad sería la responsable de cada una de las obligaciones. O la responsable o qué área o qué departamento es la que tiene o maneja esos datos, esa información. Y luego definir la estrategia de alimentación del portal de transparencia. Tenemos casos en los que la estrategia es descentralizada y cada departamento alimenta el portal de transparencia, y tenemos casos en los que es centralizada, entonces envían la información al departamento que se encarga de la transparencia y es este el que alimenta el portal. En ambos casos la estrategia es efectiva, entonces dependerá de ustedes, del tipo de organización que tengan y cómo lo quieran hacer, del personal, de los recursos. Ambas estrategias son efectivas, pero sí que les recomendamos que tengan, digamos, esa transparencia, y sí que hemos visto que si se involucra a toda la entidad, la efectividad es mayor en cuanto a la transparencia y sobre todo al índice de transparencia, que es lo que finalmente el resultado más visual de la entidad, pues sí que se nota que las que tienen una implicación de toda la entidad en la transparencia suelen tener mejores resultados. ¿Más preguntas? La pregunta ahora ya pueden hablar, ahora si quieren pueden hablar ya, creo, de viva voz, si les es más cómodo describirlo. Mejor responder primeramente a las dos que están pendientes, Laura y Beatriz, vale. Y luego ya que pasen las que quieran. Dice Laura, con respecto al artículo 12, artículo 3 de la ley 12, las entidades privadas, pero en el mapa de obligaciones como corporaciones de derecho público también estamos obligados a informar sobre este tema. Exacto. Los colegios profesionales, si ustedes reciben alguna ayuda del gobierno, a partir de 60.000 euros tendrían que publicarla. Si reciben ayudas de menos importe, también las podrían publicar, pero solamente estarían obligados a publicar aquellas con importes superiores a 60.000 euros. A ver, perdón, voy a hablar yo ahí. No, las entidades que reciban subvenciones son entidades privadas del artículo 3. Las corporaciones de derecho público, sea cual sea la cuantía de la ayuda que reciba, la tienen que publicar en su portal de transparencia, sea cual sea la cuantía, porque no están siendo evaluadas por el artículo 3, sino por el artículo 2.2d. O sea, me explico. 12 colegios profesionales, 12 de los que están aquí hoy convocados, también recibieron subvenciones por importe de más de 60.000 euros. Por tanto, ante la dicotomía de cuál es la mayor obligación, o sea, que yo tengo que soportan mayor obligación por ser corporación de derecho público que por ser entidad privada. Por tanto, como corporación de derecho pública, sea cual sea la cuantía de la ayuda o subvención que haya recibido, tendrá que publicarse en el portal de transparencia. Y son las entidades privadas puras, que no son corporaciones de derecho público, que reciban más de 60.000 euros, las que tendrán que publicar como entidad privada las ayudas de más de 60.000 euros. Creo que está claro. O sea, digamos que corporación de derecho público engloba todas las obligaciones de las entidades privadas y, por tanto,
solo van a rellenar un cuestionario, como dijo el comisionado antes, pero ustedes estarían sujetos a la ley de transparencia por las dos vías, por haber recibido subvenciones y como colegio profesional. ¿Vale? Bueno. A ese respecto, les acabo de poner en el chat el enlace a nuestra página web, en un enlace en el que publicamos las 498 entidades que recibieron más de 30.000 euros, ordenadas de mayor a menor, y ahí aparecen los nombres de los 12 colegios que obtuvieron subvenciones de más de 60.000. Es posible que haya colegios que hayan obtenido más subvenciones, pero que no hayan llegado a ese tope. En ese tope ya les dije al principio de la intervención, posiblemente algunos no estaban, que se despreocuparan de las obligaciones que como entidad subvencionada pudieran tener, porque contestando a este cuestionario, que es superior, que es más denso, que el de entidades subvencionadas, ya cumplen las dos obligaciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué les ha venido antes a decir José María? Que este cuestionario de alguna manera les indica que han de informar de todo el tipo de subvenciones. No, aquellos que tengan colegios que no estén en esa lista que les he pasado ahora en el enlace, porque no tengan 60.000, diríamos que no tienen obligación de publicarlo como entidad por debajo de 60.000, pero sí tienen obligación de publicarlo. O sea, si fuera, por aclararnos, si fuera una asociación de vecinos que tuviera 25.000 euros de subvención, no estarían obligados, porque es por debajo de 60.000. Pero como la obligación la establecen en función de que son colegio, aunque no lleguen a 60.000, los colegios profesionales, la ley dice que deben de informar de todas sus subvenciones. No sé si me he explicado. En cualquier caso, el listado ese les sirve para saber quiénes son los colegios que están en el ranking superior y ver cómo están los colegios que tienen más perceptores. Evidentemente, no sé si tenemos alguno aquí ahora presente del colegio de abogados, verán que el colegio de abogados aparece con esas cantidades que les pueden parecer astronómicas, de 7 millones y pico, creo recordar, ¿no, José María? Cada uno. Las cámaras de comercio, por ejemplo, las cámaras de comercio aparecen también en la lista como entidades subvencionadas y no van a responder el cuestionario de entidad subvencionada, van a responder el cuestionario de Corporación de Derecho Público, que engloba todas esas obligaciones. Lo que les quería decir, que los 7 millones que aparecen en los colegios de abogados son fundamentalmente las percepciones que reciben para el turno de oficio. Es decir, luego de ahí va a los colegiados un montón de dinero, todos los colegiados que participan en los turnos de oficio. Por lo tanto, el que quiera conocer más y mejor este tema de las subvenciones, aprovechando ya que estamos hablando de este tema, pues ya en la misma carta les decíamos que si ustedes quieren conocer todas las subvenciones que reciben otros colegios profesionales, tanto de Canarias, equivalentes del gobierno de Canarias, como otros colegios de España, en sus respectivas comunidades autónomas, por ejemplo, sería el Colegio de Arquitectos que quiera conocer cómo subvencionan a los colegios de arquitectos de otras comunidades en otros gobiernos autonómicos, pues puede ir a la base nacional, que las teníamos enlazada en la carta que les mandamos, puede ir y preguntar por el Colegio de Arquitectos de Murcia o de Cataluña, a ver cómo lo financia su respectiva comunidad. Es decir, la transparencia está para todos. Es decir, está para ustedes tener que explicar de sus datos, y también la base de datos nacional de subvenciones les puede servir a ustedes para saber qué subvenciones reciben colegios análogos al vuestro en otras comunidades o colegios diferentes al vuestro en la propia comunidad autónoma de Canarias, porque de repente eso os abre los ojos respecto a posibilidad de plantear proyectos de subvención, posibilidad de plantear proyectos ahora en esta nueva época que se nos abre con la crisis pandémica, que va a obligar a lo mejor se caen proyectos, pero aparecen otros nuevos que van a ser de interés público en financiar. Es decir, creo que el saber no solamente ocupa lugar, sino que viene muy bien este tipo de información para que puedan no solamente darse a conocer, sino conocer lo que hacen los vecinos y las ayudas que reciben otros colegios profesionales. A ver, hay más preguntas aquí. Beatriz, no sí, responde. Responde tú, Clara, o José María.
Respecto a la pregunta de Beatriz del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, siempre el plazo, digamos, ordinario de presentación de los cuestionarios ha sido de un mes. Este año va a ser de un mes y medio, como hemos dicho. Y tengan en cuenta que lo importante en esta primera fase es remitir. Aunque no estén los cuestionarios al principio cargados con toda la información, después pueden ir alimentando el portal, aunque ya hayan remitido, pueden ir alimentando el portal y luego en la fase de alegaciones añadir toda esa información nueva. Y eso no se va a penalizar. Pueden hacerlo, pueden modificar todo lo que ya han remitido y pueden añadir nueva información. Entonces, por eso damos el plazo de un mes, porque realmente van a tener en la práctica, van a tener mucho más tiempo. Perdón, que está pasando el avión. En la práctica van a tener mucho más tiempo hasta después la finalización de la fase de alegaciones. Pero lo importante, lo más importante es remitir en plazo en esta primera fase. La pregunta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, el mapa de obligaciones, si vamos a la página principal de la sede de electrónica, vamos a la carga de la evaluación y aquí tenemos el mapa de obligaciones que podemos descargar en formato Excel, que es este Excel que les he estado mostrando. Si trabajan con, por ejemplo, LibreOffice, que el formato del Excel pues se ve medio raro y hay problemas con las tablas dinámicas, vendrían a la página web del comisionado, a la pestaña de evaluación. Aquí tienen los mismos recursos que les he comentado que tienen en la sede electrónica y los tutoriales, por ejemplo, sobre la metodología, el tutorial sobre el proceso de evaluación, los videotutoriales, el manual. Y los mapas de obligaciones lo tienen en Excel y luego lo tienen también en formato ODS. De aquí también los pueden descargar. Respecto a entendiendo su lógico preocupación por el plazo, solamente quería insistir en que, como les ha dicho Clara, en realidad formalmente es de un mes, pero en realidad existen dos periodos, dos periodos diferentes. Ustedes pueden empezar a trabajar los que tengan. De todas maneras, yo creo que los colegios de trabajo social, generalmente, yo recuerdo ahora el portal del Colegio General de Trabajo Social y está bastante estructurado, está bastante nutrido, digo el de Madrid, ¿no? el español. Digamos, el que lo tenga muy vacío en este momento, si es su preocupación, puede empezar a cargar. Seguro que durante a lo largo del mes van completando elementos de información. Y como nos decía Clara, si llegado los 3 últimos días de plazo no pueden incorporar algún elemento más, pues lo presentan como esté, y luego cuando les demos la nota provisional, que les llegará al sistema, diga usted ha conseguido solamente un 6,2. Ah, pues yo quiero el notable, yo quiero el título la marca de portal excelente, pues van a tener otro tiempo más para incorporar, para haber ido preparando lo que les faltaba, incorporarlo y pasar de ese 7. Y otra de las cosas que quería comentarles también era la siguiente, que no se lo iba a decir al principio, pero no se lo he dicho. Cuando vean, perdón, cuando rellenen los datos, el portal automáticamente, si le piden un borrador, les va a dar un borrador de informe de transparencia, automáticamente, les va a escribir el informe. Lo mismo que cuando lo presenten y lo declaran. Eso, si lo imprimen, como les decimos muchas veces a los ayuntamientos, les va a permitir elevar a su respectivo colegio, a sus respectivos gerentes, al Consejo General de Colegio, a que fuera un informe sobre la transparencia anual. Con lo cual, de alguna forma, no es solamente una obligación que tengan que cuando la realizan, la hagan para el comisionado o por cumplir una ley, sino que primero van a mejorar la información a sus asociados, fundamentalmente, que son los que visitan la web, y también al público en general. Y también, como en la mayoría de los casos que son personal responsable de los propios colegios, van a poder elevar a sus propios
jefes o a las juntas directivas el informe de una información más rica sobre la actividad que ustedes desarrollan, ¿no? Y ya les digo que esto lo hace automáticamente, y les decía Clara, la aplicación. Ustedes le dicen imprimir, les va a ofertar, les va a sacar un informe que puede ser de 50 o 60 páginas, ¿eh? con todas las respuestas y con todos los enlaces que ustedes se encargan y con las puntuaciones que obtienen en cada elemento. Perdonen la ronquera. Pues si hay más preguntas, si no, nos despedimos y ya seguimos en contacto a través del correo. Les agradezco mucho estas 2 horitas que nos han prestado, ¿no? La atención siempre es lo más valioso que tenemos, yo creo, los humanos, que es el tiempo que damos a los demás. Espero que les haya sido útil, espero que entiendan que esto no es solamente una obligación legal, sino que mejoramos en general la gobernanza, la convivencia, los servicios públicos, el empleo de los fondos públicos y más ahora que vienen los tiempos que vienen y ya saben dónde estamos para lo que nos necesiten, ¿de acuerdo?